Buenas noches, bienvenidos al programa Profesionistas por el Progreso de México. En la ausencia de Marco Antonio Méndez, le damos la más cordial bienvenida a la audiencia y en especial a nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy es un joven del Instituto Politécnico Nacional, Eric Padilla. Nos visita por esta ocasión. Él cursa el 7º semestre de Ingeniería Industrial en la UPIXA, la unidad interdisciplinaria, la primera unidad interdisciplinaria del Instituto Politécnico Nacional. Nosotros, como comunidad de egresados del Politécnico, los que ya somos egresados, nos interesa de manera muy especial interactuar con las generaciones que están próximas a constituirse parte de la comunidad de los egresados del Politécnico Nacional, y más aún tener como invitado a Eric, un joven emprendedor, inteligente, inquieto, que desde luego está dando pasos anticipados a la conclusión de la carrera y ya se está asomando al emprendedurismo, y desde luego eso anticipa un fogueo empresarial que ya una vez concluidos sus estudios le va a permitir continuar en esa inquietud que él nos va a platicar el día de hoy. Eric, bienvenido. Muchas gracias por a la entrevista de Profesionistas por el Progreso de México. Como paréntesis, me interesa comentar que una de las comunidades que tiene un enlace egresados, comunidad estudiantil, es la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. La comunidad de egresados de la ESIA interactúa de una manera muy interesante con el sector estudiantil. Nosotros quisiéramos que este modelo de la ESIA se multiplicara a todas las escuelas del Politécnico e interactuáramos cada uno de los egresados en su comunidad de especialidad con el sector estudiantil. Por eso nosotros nos interesa impulsar esa interacción de nuestros jóvenes que están próximos a concluir sus estudios y tener esas experiencias de liderazgo, de gestión empresarial, de aproximarse a la vida gremial también incluso. Esas tres áreas son muy importantes: la formación empresarial, el aspecto de liderazgo y el aspecto de gremial. Cada una de nuestras especialidades tiene una infinidad de colegios de profesionales donde nuestros egresados tienen una participación importante, y esas son las áreas donde nosotros podemos ir arropando a los jóvenes para que vayan impulsando su formación y sus inquietudes. ¿Qué nos platicas de los proyectos empresariales que has abordado, Eric? Pues, mira, he emprendido 2 proyectos serios de base tecnológica. El primero fue un proyecto que se llamó Tiractivas. Eran unas tiras reactivas que identificaban bebidas adulteradas a base de adulteradas con metanol, ¿no? Este proyecto, la verdad, me abrió muchas puertas. El prototipo se logró en un laboratorio, pero desafortunadamente pues tenía 17 años en ese momento, no tenía prácticamente, no tenía nula noción de lo que era la parte de gestión administrativa, de la gestión financiera, de la gestión, pues de todo lo que se involucra para tú poder llevar un proyecto a cabo y que se deje de llamar proyecto y se llame negocio. Entonces, bueno, aquí la parte positiva es que yo recurrí a los concursos. Me registré en varios concursos, y afortunadamente pues la idea era lo suficientemente buena, medio buena, para poder seguir en las finales y empezarlos a ganar. Derivado de esto, con este proyecto de Tiractivas, gano un concurso que se llamó Bootcamp Politécnico en el 2014, y tuve la oportunidad de, por el apoyo del Politécnico y Santander, asistir a 3 semanas a Silicon Valley. En ese momento yo no sabía que era Silicon Valley, pero me cayó impresionantemente bien porque sí te cambian el chip. Claro. Allá es una cuestión muy diferente a lo que tenemos aquí como país, como sistema empresarial. Ahí no hay limitaciones, ¿no? O sea, no les importa tu edad, no les importa tu raza, no les importa nada. Simplemente, exacto, no les importa tu escuela,
ni siquiera si tienes universidad, si ni siquiera estudiaste la primaria, realmente ahí lo que importa es la creatividad y la determinación. Y obviamente pues es un modelo impresionantemente diferente a lo que tenemos aquí, y me abrió muchísimo el panorama, me convenció de muchos paradigmas que eran erróneos, me liberó de muchísimas cuestiones innecesarias que yo tenía como barreras en mí mismo. Te abre la perspectiva. Claro, sí, te abre una perspectiva. Un emprendedor global. Claro, y obviamente tuvimos la oportunidad de conocer mexicanos exitosos en Silicon Valley, trabajando con Cisco, trabajando con LinkedIn, trabajando en Google, y fue una experiencia, la verdad, invaluable. Regresando acá, pues obviamente lo primero que quieres hacer es duplicar lo que está allá, aquí, ¿no? Sí, pero es un gran reto. Claro, y cuando llego aquí con el proyecto de Tiractivas, un poquito más desarrollado allá, me doy cuenta que, o sea, no se trata de duplicar Silicon Valley en todos los lugares del mundo. Lo que se trata es de poder imitar ese sentido de urgencia para con tu proyecto. O sea, realmente es muy difícil que nosotros podamos duplicar un Silicon Valley aquí, un Silicon Valley allá, porque todos los contextos de todas las regiones y culturas son muy, muy diferentes. Y pues, por ende, comienzo a tener más tropiezos con el proyecto, sigo, la verdad, bastante inexperto. Y bueno, total que en una determinación, cuando de plano no encontré la posibilidad de aliarme con algún investigador experto en cuestiones químicas, porque obviamente yo acababa de ingresar a la carrera, no tenía pues la formación de la ingeniería más avanzada. Exacto, y menos en mi carrera, que era ingeniería industrial, que no es especializada en química. Que está más orientada a lo químico, las tiras, ¿no? Entonces pues obviamente yo necesitaba buscar la experiencia profesional, no la encuentro, me frustro y lo abandono, ¿no? Entonces... pero es una experiencia que enriquece, ¿vale? Claro, ¿no? El aprendizaje fue invaluable, y pues obviamente la idea que también tiene mucho Silicon Valley es la resiliencia, ¿no? Entonces la resiliencia es fundamental, y dices, bueno, ok, falló esto, ¿no? Es formativa, vamos. Ya aprendiste demasiado, ¿qué sigue? Aprovechamos para comentarle a parte de nuestro auditorio. Yo sé que la información fluye ya en la red desde muchos años, pero aprovechamos para nuestros jóvenes que nos están escuchando. Silicon Valley es la zona de máxima innovación tecnológica en los Estados Unidos, ubicada en el estado de California, donde están las grandes empresas como Intel, Google, ahí nació Apple, ahí está Apple, la base Apple. Entonces están los grandes creativos de la innovación tecnológica que están generando empresas globales multimillonarias, y donde la innovación es privilegiada para ser arropada, ser germinada y ser hasta el máximo fruto de llevar a la esfera de los negocios las ideas de la creatividad de los investigadores y de los tecnólogos. Adelante, Erika. E inmediatamente que pues prácticamente doy por terminado el proyecto de Tiractivas, que obviamente ya tenía hasta apoyo no gubernamental, pero una asociación no gubernamental llamada FISAC. De hecho ya tenía planes de inversión conmigo, ¿no? Y yo lamentablemente no les pude mostrar un prototipo confiable, un prototipo pues que les demostrara que la viabilidad tecnológica estaba ahí. Obviamente no lo logré hacer en su momento. ¿Pero lo tienes invernando el proyecto? No, para nada, simplemente, ¿está ya descartado? Simplemente ya lo descarté. Al final de cuentas, ya con un poco más pues de holgura de tiempo, ya con más tranquilidad, pude verificar lo que se necesita, iniciar una línea de investigación, porque actualmente no existe esa tecnología. Entonces pues es un proceso que no decidí continuar. No digo que sea imposible, probablemente a ti ya se te ocurrió cómo poder hacerlo, pero realmente en su momento pues no está, y a la fecha no he encontrado esa tecnología. Obviamente lo descontinué, como se los menciono, pero sí, no. ¿Qué tenemos en el proyecto de combustible, Eric? Y precisamente desencadenado al fracaso, así decirlo, de Tiractivas,
conocí a otra persona ahí en Silicon Valley, igual Politécnico. Esta persona se llama Luis Cano, es maestro en microtecnología, microelectrónica por la ESIME Culhuacán. 3 minutos para el corte. Claro, y empecé con él a desarrollar este proyecto porque pues obviamente todos tenemos esta necesidad de poder cerciorarnos que nos sirva bien la gasolina en las estaciones de servicio, y en ese sentido pues nos pusimos los dos a trabajar como locos y desarrollamos este prototipo que se llama Fulmi. Fulmi es un sistema de medición de flujo de combustible inalámbrico en el cual tú... ¿Puedes verificar? Puedes verificar, es un dispositivo, un tubito de este tamaño, tú lo instalas, mira, ya lo podemos ver en pantalla. Ese tubito tú lo instalas en el tubo de llenado de tu auto y por dentro hay electrónica que te permite poder conectarte por medio de una aplicación móvil Bluetooth a tu celular, a tu smartphone. Tú bajas una aplicación y simplemente en el momento que termines de cargar tu gasolina vas a tener un resultado verídico de la cantidad suministrada a la hora de tu carga. Entonces ahí podemos visualizar cómo es el dispositivo y cómo lo visualizas tú en tu aplicación. Entonces, ¿en qué instancia está el proyecto de combustible, Eric, ahorita? Bueno, ¿en qué etapa lo tienes? Ahorita es una etapa, te podría decir, complicada. Estamos prácticamente analizando incluso otra vez la deserción del proyecto porque tenemos problemas en la parte de protección intelectual. Bastantes. Entonces yo te puedo contar ahorita que Fulmi levantó muchísima expectativa tanto en la parte gubernamental como empresarial, porque pues es una solución que no nada más las personas como nosotros que cargamos gasolina cotidianamente buscamos, sino también empresas dedicadas a la logística con flotillas. Claro. Empresas de transporte enormes. Empresas de vales electrónicos de gasolina. Entonces pues en este sentido nosotros, aplicando bastante de lo que ya habíamos aprendido en este mundo del emprendimiento, logramos llevar a Fulmi a un prototipo que le llamamos comúnmente el mínimo producto viable, totalmente funcional, pero se presenta otra vez la parte de los tropiezos, la inexperiencia. Entonces se nos pasó por completo a nosotros procurar la parte de la protección intelectual. No se nos pasó por la mente empezar los trámites con el INPI, asesorarnos en la parte de la marca y todo eso. Entonces a la fecha se está convirtiendo en un problema bastante serio. Vamos a un corte, Eric, y continuamos. Sí, adelante con el tema, por favor. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales.
conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Pues regresamos con Eric. Ahorita el horizonte que nos platica Eric son sus experiencias muy interesantes fuera del país, en Silicon Valley, California. Su experiencia como emprendedor con 2 prototipos, o el intento de concretar 2 prototipos con protección industrial, con propiedad industrial. Pero por lo joven que está Eric, por la ruta de formación que está teniendo, consideramos que es un joven que todavía tiene el espíritu muy en alto y que va a continuar con la innovación y la creatividad tecnológica. Sabemos que a veces la juventud, nuestro país es complicado en la burocracia de propiedad industrial y los apoyos a veces no están tan a la mano de nuestros creativos. Por eso quisiera, Eric, que nos dijeras ¿cuáles instancias o etapas tienen los emprendedores para generar una patente y en qué momento tienes ahorita tú el de combustible? Claro, es una excelente pregunta porque a mí sí me interesa mucho en esta entrevista que pudiéramos compartir un poco más de qué se debe y no qué se debe y qué no se debe hacer cuando tú estás ideando un prototipo para alguna innovación. En este sentido, lo primerito que debes de hacer tú como emprendedor es, una vez que tienes definida la idea, sabes qué es, sabes qué vas a hacer, realizar una búsqueda tecnológica. Esta búsqueda tecnológica la puedes hacer tú. El INPI tiene bases de datos, existen bases de datos internacionales en donde tú la puedes hacer, pero lo más conveniente es que tú la hagas con profesionistas, que tú puedas acudir a los centros de patentamiento particulares, incluso los públicos como el mismo INPI. Las universidades tienen sus extensiones de departamentos del INPI, entonces tú acude a ellos y solicita tu búsqueda tecnológica. Pero en este sentido también hay datos curiosos porque, pues, como tú lo mencionabas, es un juego muy delicado porque lamento decirles que la corrupción está en todos lados, incluso en la parte de innovación, y es una pena decir que muchas de las personas que estuvieron con nosotros asesorándonos pues te advierten demasiado de este robo que se da cuando tú mandas a hacer búsquedas tecnológicas, ¿no? Entonces que los mismos personales de las casas de patentamiento, del mismo INPI, pues tienen mucho más colmillo, decimos, ¿no?, que nosotros los emprendedores jóvenes, y roban tu idea o hurtan tu idea, o incluso ya hay tratos sucios con muchas empresas en cuanto a propiedad intelectual. Entonces no te estoy diciendo que no lo hagas, sí hazlo, pero tú tienes que tener conciencia de que hay que ser muy cuidadosos con la información que proporcionamos. No me voy a meter a aspectos técnicos porque son muy extensos, pero tú, por favor, si me estás viendo, sí manda a hacer tu búsqueda tecnológica, es muy necesaria, pero cuida mucho la información, digamos, que vas a proporcionar. Con cautela, claro, y restricción de la información que proporcionas, claro, al realizar la búsqueda. Exacto. Y el segundo paso es evaluar, ok, si existe algo similar a lo que estoy intentando crear, no existe algo similar que estoy intentando crear.
En el caso de que si existiera algo similar que crear, porfa, no te preocupes. Siempre puedes hacer una innovación o una patente. Siempre, o sea, si ya existe, si tú lo haces más barato, lo puedes patentar. Si tú lo haces más fácil de producir, lo puedes patentar. Si lo haces más pequeño, lo puedes patentar. No se acaba el mundo si te dicen en el INPI que tienes, que existe una patente muy similar a la tuya. Y a estas innovaciones, a las patentes, se llaman modelos de utilidad. Modelos de utilidad. Estos modelos de utilidad son otra figura de protección intelectual, misma validez que una patente, simplemente estás declarando que no es una innovación que no haya existido antes, pero le estás haciendo las modificaciones pertinentes para tú demostrar que lo que tú estás haciendo tiene una aplicación técnica y tiene una actividad inventiva. Entonces, en este sentido, le estás dando una nueva utilidad, una nueva forma de hacer, lo estás haciendo más chico, más barato, y no te preocupes, también puedes optar por lo que te menciono, el modelo de utilidad. ¿Cuánto tiempo es el modelo de utilidad? Esto es, claro, qué bueno que lo mencionas. La patente de innovación son 20 años de protección, ninguna se puede renovar, y 10 años de protección si optas por el modelo de utilidad, pero la verdad, hay veces que por los modelos de negocio es incluso más conveniente un modelo de utilidad. Y aquí hay un dato curioso que me gustaría mencionar ya nada más como añadir. Es importante esa parte que les mencioné, que no se puede renovar. Muchos dicen es que Coca-Cola tiene la patente, ¿no? Coca-Cola no es una patente, porque Coca-Cola, si fuera una patente, a los 20 años que se creó la fórmula, que se protegió la fórmula, sería de información pública. Cuando vencen tus 20 años de la patente, se convierte en información pública. Entonces, lo que es Coca-Cola es un secreto industrial. Entonces, no es patente. No es ni patente ni modelo de utilidad. Es un secreto industrial. Y también es una figura de protección intelectual. Entonces, tú tienes que analizar esos tres panoramas. Si te conviene un secreto industrial, en dado caso que sea un medicamento o una formulación de algún alimento con propiedades diferentes, una patente o un modelo de utilidad. También tienes que considerarlo mucho. El segundo paso es, una vez que tienes esos registros, tener en cuenta que no vas a empezar a comercializar tu producto hasta que te autoricen tu patente, porque tu patente te la puede tardar 10 años en autorizar. La ley de propiedad intelectual te protege desde el momento en que tú le entregas el folder de los papeles al personal del INPI. A partir de ahí empieza tu protección y tú ya puedes empezar a licenciarla de alguna manera. Tú ya puedes empezar a comercializarla. Y pues bueno, obviamente como emprendedores tenemos que correr ese riesgo de que si no te la aceptan al final del camino, pues bueno, tendrás que implementar una nueva estrategia, pero ese es como un consejo muy útil. No creas que vas a empezar a comercializar tu producto hasta que acepten tu patente. No, desde el momento que tú inicias el trámite, una vez que ya hayas cerciorado que tú puedes optar por un módulo de utilidad o de plano una patente, ya puedes empezar a comercializarlo. Eric, tu experiencia en otros países, en California, claro, en este caso, ¿te ha permitido comparar la diferencia de legislación y de facilidades de un país a otro para propiedad industrial? Sí, claro. ¿Qué nos puedes comentar, Eric? Mira, por ejemplo, yo te puedo hablar consideremos a Europa como un país, ¿no? Un país grandote, bueno, un país... Sí. Un todo que se maneja, ¿no? Muy igual, muy parecido. Y Estados Unidos. Entonces, para empezar en Estados Unidos, lo que tú puedes hacer desde hace mucho tiempo y que apenas se está haciendo aquí en México es que puedes crear una empresa en un año, ¿no? Digo, con una sola persona, perdón. Sí, con una sola persona. Entonces, okay, en Estados Unidos tú puedes crear una empresa con una sola persona y en este sentido, esa empresa ya puede solicitar patentes protegidas por Estados Unidos. Realmente te mentiría si te digo el por qué, pero las patentes, si te tratara de explicar el por qué, pero las patentes de Estados Unidos son bastante importantes en el mundo empresarial. O sea, cuando tú te presentas con una patente empresarial... Al haberla registrado allá. En Estados Unidos, con una patente de Estados Unidos, a los inversores les llama bastante la atención que sea por Estados Unidos, obviamente porque tienen unas legislaciones y unas protecciones muy formales, muy serias, ¿no? Bastantes benéficas para los proyectos de innovación. Y bueno, en la patente de PCTO
es la que se da internacional, que abarca un convenio de casi todos los países de Europa, de primer mundo, y en ese entramos nosotros como mexicanos. Entonces, ¿a dónde, para registrar un PCTO, a qué país puedes asistir? no, lo puedes hacer aquí desde el INPI. Pero buscando la protección de propiedad industrial con esa característica de PSTO. Exacto. Okay. El proceso es mucho más caro. Tu búsqueda tecnológica no nada más debe de ser en México, porque cabe resaltar que si tú registras una patente en el INPI, nada más en el INPI, tu protección nada más está en México. Claro. Las empresas grandes, las empresas que transnacionales aspiran a un mercado internacional, tienen que optar por los tratados internacionales. Entonces, en este sentido, tú como emprendedor necesitas evaluar precisamente si tú necesitas una patente nacional o necesitas una patente internacional. Y afortunadamente México participa en 2 tratados, en el Tratado de Niza y en el Tratado del PCTO, para poder patentar desde tu país y tener protección internacional. Entonces, sí, regresando a tu pregunta, es mucho más fácil patentar en Estados Unidos, es mucho más fácil patentar en Japón, y aquí en México honestamente tenemos un rezago burocrático impresionante para la cuestión de las patentes. Aprovechamos el espacio para hacer un llamado a nuestras autoridades, a la Secretaría de Economía, al Instituto Mexicano de Protección Industrial. Necesitan ya renovar esa estructura pesada, esa estructura porosa, donde nuestros creativos y nuestros tecnólogos en México tienen una gran barrera en el instituto. Si bien está funcionando y existe, obviamente todos los países deben de tener su institución de protección industrial, de propiedad industrial, pero México necesita estar renovándose, más con estos retos que hemos tenido el día de ayer, donde la relación comercial y de negocios con los Estados Unidos se vuelve más complicada. México necesita mejorar en todo lo que es la innovación y la propiedad industrial. Ahí están los creativos jóvenes que están empujando con muchas limitaciones en los recursos para convencer a los inversionistas y a los socios de negocios, pero ahí está la beta de todas nuestras instituciones públicas. En este caso, Eric es un politécnico que está ya próximo a tener un grado académico de licenciatura en ingeniería industrial, pero con un empuje enorme, con una experiencia que lo está llevando ya a tener un fogueo con los tecnólogos de Silicon Valley, con concursos internacionales. Y valga el comentario, la especialidad de Eric en su profesión está perfilado en lo que es ingeniería industrial, pero sin embargo se está involucrando en aspectos de aplicaciones tecnológicas, en lo que es aplicación de teléfonos. ¿Cuál es el nombre correcto ahí, Eric? ¿Es una aplicación? Es una aplicación móvil. Una aplicación móvil, y abordó en su momento el primer proyecto, lo que es las tiras en un área de la química. Súper interesante. La profesión de Eric no le representa una camisa de fuerza, él invade otros campos del conocimiento. Es que eso es súper importante, y me gustaría, perdón que te interrumpa, adelante, pero Eric. es que algo que sí tenemos mucho aquí en México es que yo soy médico, necesito hacer una empresa de medicina. Es que yo soy arquitecto, ¿cómo crees que voy a desarrollar una aplicación? Es que soy informático, ¿qué voy a hacer en el ámbito legal? Romper el paradigma. Claro, es que ese es un paradigma que, pues, en muchos países que es un de freno, Europa ¿verdad? Ya se radicó desde hace mucho tiempo, y es que las tecnologías el día de hoy te permiten incursionar a donde tu idea te dirija. Por ejemplo, yo no desarrollo la aplicación móvil, yo sumo gente al proyecto para que ellos puedan aportar de sus conocimientos. Claro. Por ejemplo, el proyecto de Fulmi ni siquiera estaría en una etapa temprana, estaría en una etapa de desarrollo de idea si yo me hubiera metido a estudiar código para desarrollo de aplicaciones. Tú tienes que optimizar tus tiempos y sumar a las personas que consideres necesarias a tu proyecto, hacerlos enamorarse de tu idea y llegar a acuerdos comunes para que cada quien esté comprometido con la parte que le va a corresponder en el segmento de proyecto que le corresponde. Y no porque tú hayas sumado por ejemplo, a un informático para desarrollar la aplicación,
necesariamente el que lo desarrolla tiene que liderar el proyecto. Esto es algo que tenemos que comprender como parte del trabajo en equipo. No porque haya sido un dispositivo Fulmi electrónico, donde prácticamente yo no tuve participación en el desarrollo electrónico, no lo puedas tú liderar. A lo que voy es que se puede escuchar un poquito egocéntrico este asunto, ¿no? Está bien. Pero es que hay que ver las cosas como al ritmo que van. Jugaste el papel de líder de proyecto. Y es que así se genera en todos lados, o sea, claro. Vámonos a ejemplos muy grandes. Steve Jobs nunca metió un dedo para el desarrollo de las computadoras, ¿no? Y él lo decía, es que yo nada más hago tocar la orquesta, ¿no? Y es que no tampoco se trata de eso, no me malinterpreten, pero es que para los proyectos es mucho más importante tener presente un ámbito de liderazgo bien definido que incluso los conocimientos técnicos. Así es. Porque cuando una persona siente que está participando en un proyecto serio, que está participando en un proyecto con dirección, va a participar y empujar el proyecto con sus aportaciones y conocimientos técnicos. Entonces, es así como Fulmi, en un acuerdo mutuo con este súper ingeniero talentosísimo, maestro, ya acaba de recibirse en maestro en microelectrónica. ¿Hiciste alianza con el mexicano que está en Silicon Valley? No, hice alianza con este Politécnico de Simeculhuacán que te mencionaba. Okay. Entonces, él levantó el proyecto a un nivel que no me esperaba, desarrolló y estuvimos así de conseguir el financiamiento de una empresa francesa. Solamente 2 personas. Esta empresa francesa firmó un contrato de confidencialidad, perdón, no se las puedo mencionar, pero claro, está aquí en México, es de las más grandes, se dedica a los vales de gasolina electrónicos, y estuvimos a nada, ¿no? Lamentablemente nos ganó un poco más la inexperiencia, no pudimos desarrollar un plan financiero correcto, pero bueno. Ahí está esta experiencia de Eric, que yo estoy seguro que son, como él comentaba, es un proceso de resiliencia que le va a permitir, sí, claro, perseverar en otros proyectos tecnológicos que tarde o temprano Eric ya lo estaremos entrevistando en un futuro muy cercano, con un proyecto ya concretado con toda la protección de propiedad industrial. Y vean todo el potencial que puede generar un joven que, aunque sabemos que cualquier innovación tecnológica ahora es multidisciplinaria, sí, claro, no podemos pensar que un creativo vaya a generar del 1 al 10 todo el proyecto. Tiene que una persona no puede. No puede. Es la suma de especialidades de innovación de tecnólogos orientados, perfilados y liderados por una cabeza de proyecto que tiene la visión completa del negocio y de todas las etapas de implementación. Creo que esa experiencia es invaluable, porque si ustedes recuerdan, la demanda de las empresas modernas hoy es de líderes de proyecto. Claro. Líderes de proyecto que puedan sumar, hacer sinergia en un grupo y en un equipo de innovación para poder llegar al mercado haciendo negocios. Vale, no sé si me permitan concluir con una de las escapatorias que podría decirse tiene el país, es la innovación. Vamos a un corte y continuamos con la escapatoria de innovación. Vale. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio.
con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos con nuestro amigo y joven estudiante del Instituto Politécnico Nacional, Eric Padilla, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Industrial de la UPIXA. Retomamos el punto que dejamos antes del corte y se refiere a la puerta que tiene México en la innovación, Eric. Sí, claro, mira, yo tomo como referencia a Japón, ¿no? O sea, Japón muy limitado en recursos naturales, muy devastado de alguna manera de la guerra que sufrió, A la Segunda de la Guerra Segunda Mundial. Guerra Mundial, y su método para renacer fue la innovación. Copiar, innovar. Exacto. Entonces, lo copiaban, lo hacían mejor y les resultaba. Y en este sentido, yo los admiro porque a base de lo que mencionábamos hace rato de licenciamiento de patentes, de registros de propiedad intelectual, lograron crear una puerta a la economía impresionante para su país. Y a la fecha lo siguen haciendo. Japón vive de la innovación. Y yo te podría decir que no me dejan mentir las cifras. Las patentes que registra Japón en una semana son las que registra México en un año. Entonces, No se compara. No tenemos punto de comparación y lamentablemente, como lo mencionábamos antes del corte, es algo serio la parte de la burocracia aquí en México, el sistema que está bastante atrofiado. Y yo siento que como jóvenes tenemos una responsabilidad muy grande porque el bono demográfico que está viviendo México, la verdad Se es está perdiendo. una oportunidad. Es una oportunidad impresionante y las tecnologías de hoy, la rapidez, la agilidad que nos dan para hacer negocios, para hacer inventos, para hacer conexiones, lo que tú gustes, nos da esa puerta para nosotros poder levantar al país a base de inversión extranjera, a base de innovación que nos permita, que les permita a las empresas voltear a ver al mercado local, voltear a ver a los emprendedores locales. Yo lo que platicaba hace unos momentos con unos compañeros, miren, las elecciones de Estados Unidos pueden ser una amenaza o pueden ser una oportunidad. Claro. Y yo lo veo así porque siempre las crisis nos dan las oportunidades necesarias para sacar algo a flote. Siempre ha pasado así. Muchos empresarios han levantado sus emporios a bases de crisis, lo podemos ver con Telmex, ¿no? Entonces, digo, no hay que seguir ese camino, pero yo veo oportunidades en las crisis. Siento que nosotros hoy somos una generación, la famosa generación
millennial que pues no estamos acostumbrados a las crisis y debemos de aprovechar las ventanas que se nos abren, y una de esas oportunidades es la innovación. La innovación que los chavos no tomen, es que, perdón, no había mencionado esto, pero el emprendimiento se volvió últimamente una moda, ¿no? Se decía por acá que yo emprendimiento, a los estudiantes que tenían intenciones de emprender, les dio algo que yo le llamo concursitis, de nada más estar en concursos, hacer ruido, salir en la foto con el jefe de gobierno y y se quedaba ahí, ¿no? Pero llegar a la esfera de los negocios, llegar a tu primer venta, llegar a poder contratar a una persona, es ahí donde se mide tu éxito. Poder darle empleo a una persona, compatriotas, 10 a 100, poder darle... poder adquirir un proveedor nacional. Claro. Ahí es donde está el éxito del emprendimiento, y es donde tenemos que dejar de lado esto que está muy de moda, que yo emprendiendo y que yo estudiante innovador y yo esto. Entonces podemos establecer, Eric, que la etapa de los concursos es una etapa formativa. Exacto. Es una etapa formativa de experiencias, de conocer el terreno de la realidad, claro, de aproximarse al terreno de la realidad en el mercado, pero de ahí sigue el segundo reto, claro, más importante. Llegar a la etapa de la innovación con la protección industrial y de las patentes, claro, a los negocios. Hay muchas veces, incluso te voy a ser honesto, que no hay necesidad de tú llegar a tu mercado con una patente, ¿no? Digo, es una cuestión muy fundamental a considerar, pero yo siempre he dicho que la innovación te da el mercado, ¿no? La claro, innovación te la da el mercado, y tú vas a lograrte consolidar como un empresario y emprendedor exitoso hasta que en verdad estés haciendo cosas en el medio económico. Claro. Porque tú ganando concursos, tú saliendo en la foto, tú yéndote de viaje, patrocinado y todo, pues no le estás haciendo ningún bien a nadie más que a tu persona, por así decirlo. ¿No? Claro, una experiencia personal. Claro, sí, porque incluso yo te puedo decir que es necesaria esa experiencia de estar en los concursos, claro, ¿no? Es formativa. Exacto, es formativa, pero hay que dar el siguiente paso. Y yo conozco muchas personas que se están estancando en eso, ¿no? Que convocatoria que sale, convocatoria la que aplican. Y su idea, lamentablemente, le llaman idea de concurso, porque es muy buena para ganar concursos, pero lamentablemente no tiene un modelo de negocio definido, aplicable. Claro. Entonces, sí, yo me invito a que si van a tomar esto del emprendimiento, que no sea por moda, que no sea por que un amigo me recomendó el concurso porque se fue de viaje, sino que tomen esto del emprendimiento como un compromiso para poder ustedes aportarle algo a su país. Porque alguna de las ventanas que tiene este país para poder resurgir es la innovación, y las tecnologías de hoy nos lo permiten. Pues ahí está la experiencia de nuestros jóvenes politécnicos, que ha recorrido ya un buen tramo en la experiencia de concurso de prototipo, ya ha abordado el terreno del emprendimiento, ya ha tocado la puerta de la propiedad industrial con algunos fracasos, algunas experiencias, pero si tocáramos las experiencias de los grandes innovadores tecnológicos en el mundo, en México y en el mundo, encontraremos experiencias de que no todo fue a la primera. Y esta etapa de formación de nuestros jóvenes politécnicos la creemos realmente digna de compartir con todos los jóvenes del país, todos los jóvenes que puedan estar viendo este programa y lo puedan ver, revisar la experiencia que nos está proyectando Eric en su ruta de innovación tecnológica. Es una experiencia enriquecedora que debe ser de gran utilidad a los jóvenes que están en este terreno o que están por iniciar el terreno de la creatividad y de la innovación tecnológica. Eric, ¿qué proyecto tienes en puerta próximo a llevar adelante? Mira, precisamente en uno de mis viajes a Europa, en una oportunidad que tuve. ¿En qué país, Eric? Específicamente en Holanda. Ajá. Entonces fui y conocí esta ciudad hermosa que se llama Ámsterdam, y platicando con uno de los emprendedores de allá, conocí una tecnología que se llama Internet de las Cosas. Internet de las Cosas es más que una tecnología, una forma de ver el Internet, ¿no? Internet de las Cosas es conectar los objetos cotidianos a la red. ¿Con qué propósito? Con el propósito de generar datos.
Entonces, esta es una tendencia que se ha estado dando en muchos países. No es para los que están en el mundo informático, en el mundo de sistemas, no es para ellos algo nuevo, pero va muy relacionado con otra tendencia que también es el Big Data. Entonces, en este sentido, pues... ¿Qué es para el auditorio el Big Data? El Big Data es la gestión, administración e interpretación de grandes y masivas cantidades de datos. Entonces, estoy hablándote de cientos de bases de datos funcionando al mismo tuyo. Teleinformática, ¿no? Claro, es ligado a la parte de sistemas, a la parte del análisis de información, minería de datos. Entonces, eso es el Big Data. ¿Y qué alimenta el Big Data? Se podría decir que una de sus fuentes principales es el Internet de las Cosas. Entonces, te voy a dar un ejemplo muy sencillo, que hoy en día muchos de los que están en contacto con oficinas corporativas lo pueden ver. ¿Cómo funciona el Internet de las Cosas? Yo tengo una fotocopiadora, está conectada al Internet. Y esa fotocopiadora está en constante comunicación por medio del Internet con un servidor. Entonces, en el momento que esa fotocopiadora detecta que está baja de toner, baja de tinta, yo como administrador de la oficina, por así decirlo, no tengo que mover ni un dedo, simplemente la fotocopiadora dice, ¿sabes qué proveedor? ¿Sabes qué Xerox? ¿Sabes qué lo que sea? Manda la señal. Manda la señal, estoy a un 5% de acabarme y genera hasta la orden de compra. Exacto, antes de que yo me preocupe porque ya no vaya a haber toner como oficinista, yo ya tengo al proveedor en mi puerta porque automáticamente la máquina mandó una señal de que ya necesitaba suplementos. Entonces, ese es el Internet de las Cosas. Yo conecto cosas cotidianas para generar información a tu red valiosa, ¿no? Y esa información se analiza y se toman decisiones. En este sentido, nosotros estamos implementando el modelo de negocios de una empresa que se dedica a hacer aplicaciones basadas en Internet de las Cosas para llevar a cabo proyectos dentro de pequeñas y medianas empresas, que prácticamente son el 85% de las empresas nacionales. ¿Ese proyecto estaría al alcance de las pequeñas empresas? Claro. Entonces, esta tecnología afortunadamente está en un estatus muy similar en muchos países. Obviamente nos llevan ventaja los que tienen mucho mayor capacidad tecnológica, claro. Pero es una forma de nosotros acercar tecnología de alto nivel a presupuestos limitados como son los de las pymes. Para el caso de las empresas mexicanas. Entonces, yo por ejemplo implementé en este proyecto que tenemos de aplicaciones de Internet de las Cosas un inventario inteligente, un almacén inteligente, perdón. ¿Ya está integrado el equipo para este proyecto? Estamos en ese proceso de integración. Honestamente, carecemos de una total funcionalidad incorporada como equipo, pero nosotros ya estamos trabajando. Bueno. O sea, no nos estamos esperando a tener todo el equipo concretado, pero nosotros ya estamos trabajando. Entonces, te platico cómo funciona este almacén inteligente, ¿no? Muy rápido. Hay una tecnología que se llama radiofrecuencia, RFID en sus siglas. Entonces yo le pongo etiquetas RFID a los productos y en vez de yo tener una persona que esté registrando entradas y salidas de material de un almacén, yo pongo una antena en el marco de la puerta, elaboro un sistema en una computadora y yo ya registro entradas y salidas de cada tipo de material a un inventario físico. Entonces ya no hay manera de que haya el error humano, ya no hay manera de que haya cualquier tipo de anomalías que se deriven de la operación manual de un personal. De un control de almacén. Exacto. Entonces, y de esta manera tú eliminas sesgos, tú eliminas factor humano, pérdidas de todo tipo, y desde una aplicación el gerente de almacén puede visualizar los datos en un ambiente muy amigable, en gráficas, sus máximos, sus mínimos. Exacto, sus actividades por mes, por día, por semana, y prácticamente sin mover ni un dedo, y desde cualquier punto, desde cualquier lugar donde él tenga acceso a internet, hable la aplicación y con eso es suficiente para que él vea las actividades del Tu equipo que estás integrando para este proceso, claro, de los datos, de la administración inteligente de los almacenes, ¿es con Politécnicos o estás yendo con compañeros de otras instituciones, Eric? Pues de los que se dejen, ¿no? En su mayoría sí somos politécnicos, al momento somos 3 politécnicos, pero contamos con una persona de la Universidad
Del Unitec, no me sé Claro, sus bueno, siglas. sí. No me Universidad sé sus Tecnológica. Universidad Tecnológica del Unitec. Entonces nosotros no hacemos distinción. Este proyecto del almacén es una de las muchas aplicaciones que se le pueden dar al Internet de las cosas, y yo invito a los emprendedores a que se animen, a que puedan tener esa determinación de poder emprender algo serio y comprometido. No porque esté de moda el emprendimiento, no porque quiero hacerlo porque salió en la tele o porque quiero un crédito del gobierno. No, para nada. O sea, tomémoslo como un compromiso para poder nosotros aportar algo a nuestro país y por qué no ser nuestros propios jefes. Bueno, pues ahí está la rica experiencia de Eric Padilla, uno de nuestros jóvenes valores de la UPIXA, del Instituto Politécnico Nacional, todavía en proceso de concluir su profesión, su carrera de ingeniería industrial, pero con una amplia experiencia en lo que es el emprendimiento y la innovación tecnológica. Creemos que para nosotros es un gusto haber recibido a Eric, es un gusto haberte recibido, gracias Eric, por la invitación. donde podamos proyectar qué están haciendo nuestros jóvenes creativos en el Instituto Politécnico Nacional, una experiencia rica para la propia comunidad politécnica, para la propia comunidad universitaria de todo México, donde puedan ver los éxitos, los retos y hasta la meta final de la innovación tecnológica, que es llegar al ciclo de los negocios. Claro. Eric, agradecidos por tu No, compañía, muchas un gracias, gusto igual. que nos hayas visitado. Esperemos que cuando tengas el proyecto en Ojalá mano, ya pueda regresar yo con con experiencias de nos números. hables de que está hecho en propiedad industrial y que estás próximo o generando los negocios. Sí, claro. Un gusto, Ojalá, Eric. muchas gracias. Bienvenido, como siempre. Esperemos que no sea la última vez que estás con Ojalá nosotros. que no. Muchas gracias. Despedimos el programa a nombre de Marco Antonio Méndez Cuevas. En nuestro programa, como ustedes saben, ya nos conocen, es Profesionistas por el Progreso de México. Un gusto haber estado con nosotros. Nos despedimos, la comunidad de egresados del Instituto Politécnico Nacional.